Hola, mi nombre es Andrés Pichón Rivier, yo trabajo en el IECS, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y ahora en este video vamos a repasar en un poco más de detalle los conceptos básicos sobre Adaptive HTA o ETESA adaptativa. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Lo que sucede es que muchos países, sobre todo los países de bajos y medianos ingresos, tienen que tomar decisiones sobre si van a dar cobertura o no a un nuevo medicamento, a una nueva vacuna, un nuevo dispositivo, o si van a incluir estas intervenciones en su paquete de beneficios. Y tienen que tomar estas decisiones sin conocer cuál es el impacto económico que tienen estas intervenciones y esas decisiones. Es decir, tienen que tomar estas decisiones sin saber si la tecnología es costo efectiva, tienen que pagar por una intervención sin conocer si ese es el precio justo o el precio costo efectivo. Y no pueden demorar esas decisiones hasta contar con información perfecta, pues las decisiones hay que tomarlas hoy. A esta realidad, ¿cuál sería la situación ideal? Bueno, por supuesto, lo ideal sería poder contar con evidencia económica sobre la costo-efectividad, una evaluación económica completa de cada una de las intervenciones sobre las que hay que tomar una decisión. Pero esto obviamente no es posible porque hacer evaluaciones económicas lleva tiempo, requiere recursos, requiere información que muchas veces no está disponible. Y para colmo, y sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, muchas veces se requiere tomar información sobre decenas o cientos de intervenciones a la vez. Por ejemplo, al momento de diseñar un plan de beneficios o tener que actualizar un plan de beneficios. Hace unos 10 años aproximadamente se planteó como una solución intermedia la posibilidad de hacer adaptaciones de evaluaciones económicas de otros contextos, es decir, tomar una evaluación económica que había sido hecha en otro país y adaptarla a nuestro país. El problema es que este proceso de adaptación requiere casi tanto esfuerzo como hacer una evaluación económica de nuevo. Requiere información epidemiológica, de costos, tasas de uso, revisar el modelo, por lo que es una solución solo para algunos casos puntuales, pero no para la mayoría de los casos. Es por eso que se plantean estas metodologías nuevas de Adaptive HTA o ETESA adaptativa, que se colocan un poco en un punto intermedio entre esta realidad de hoy, de no contar con evidencia económica y de la situación ideal, porque la Adaptive HTA nos permitiría contar con información, al menos sobre cuál es la probabilidad de que esa intervención sea costo efectiva en nuestro contexto, y contar con información sobre el rango de precios a los que esa tecnología podría ser costo efectiva. Aquellos que son más críticos de Adaptive HTA lo comparan con la situación ideal y mirando esa situación ideal dicen no, la Adaptive HTA ofrece información que no es perfecta, que no podemos estar 100% seguros, no puede reemplazar hacer una evaluación económica, es necesario para contar con información precisa hacer una evaluación económica completa. Y es cierto, el Adaptive HTA no puede reemplazar eso y la información que va a proveer siempre es imperfecta de alguna manera. Pero los que están más a favor del Adaptive HTA también miran cuál es el escenario actual. Y es cierto, como dije antes, que hoy muchísimos países, lamentablemente, están tomando decisiones sin tener en cuenta la evidencia económica. Y eso es muy malo porque implica que quizás están incorporando tecnologías, intervenciones que no son costo efectivas. Y en ese contexto el Adaptive HTA es un escenario mucho mejor que la situación actual, porque aunque no provee información perfecta, da mucha información sobre la probabilidad de que algo sea costo efectivo o no en el país, y esa es información muy valiosa para los tomadores de decisión. Y en realidad Adaptive HTA se viene haciendo hace muchísimos años, hace décadas. Lo único que, claro, no tenía este nombre, así que no lo llamábamos así. Acá pongo algunos ejemplos. También le dejé mi presentación a Andrea Alcaraz para que la distribuya entre ustedes, así que no se preocupen por las referencias que las van a tener ahí a mano. Pero puse algunos ejemplos de estudios que aplicaron Adaptive HTA sin llamarlo así. Este es un estudio donde tenían que hacer el paquete de beneficios para Rumania y tenían que tomar una decisión sobre muchas intervenciones y muchas tecnologías y no podían hacer una evaluación económica de cada uno, así que aplicaron una metodología rápida para estimar en forma muy aproximada la costo-efectividad que podían tener esas intervenciones.
Este es otro ejemplo del libro What's In, What's Out, que es un libro que analiza cómo diseñar paquetes de beneficios, donde también muestra un ejemplo de cómo para tomar una decisión sobre muchas tecnologías donde no se podían hacer evaluaciones económicas completas, utilizaron un método rápido para adaptar estimar la costo efectividad de las intervenciones. Pero fue recién hace unos pocos años, y este es el primer paper de Cassandra Nemtsov y hoy sus colaboradores, donde le dan forma a este concepto de Adaptive HTA. Este paper fue seguido por un segundo del mismo grupo de esta revisión, donde se define formalmente qué es la ETS adaptativa. Y como dije antes, no es solamente adaptar un reporte o adaptar una evaluación económica, sino es adaptar el trabajo que uno va a hacer, adaptar el reporte que se va a hacer a los tiempos que se disponen, a los datos que hay disponibles, a la capacidad de análisis que tenemos en nuestro lugar. Es decir, proveer la mejor respuesta posible a las necesidades de toma de decisión con los recursos de tiempo, humanos y de información que tenemos disponibles. Esa sería un poco la definición formal de Adaptive HTA. Pero como mencioné antes, en realidad el verdadero foco está puesto en la dimensión económica, porque esa es la que trae más dificultades. Cuando ustedes hacen un reporte de una evaluación de tecnologías sanitarias, no tenemos problema en utilizar la evidencia sobre la efectividad o la seguridad de la tecnología. Hay estudios clínicos aleatorizados, hay revisiones sistemáticas y no tenemos problema en asumir que esas medidas de efectividad, aunque sean estudios hechos en otros países, las aplicamos a nuestro país. Pero no pasa lo mismo con la evidencia económica. Saber que algo fue costo efectivo en Francia no nos dice mucho de si va a ser costo efectivo en Perú, por muchísimos motivos. Para empezar, el precio de la tecnología no necesariamente es el mismo, el costo de los recursos no es el mismo, la epidemiología no es la misma, así que realmente mucho del foco de Adaptive HTA está puesto en el aspecto económico. Eso es algo que quería resaltar. Para los que estén interesados, esta revisión, además de explicar un poco el concepto de Adaptive HTA, revisa un poco qué experiencias hay en distintos países del mundo, quienes lo usan más formalmente, quienes lo usan menos formalmente. Analiza, por ejemplo, también en todos aquellos países que tienen experiencias de haber utilizado Adaptive HTA para la toma de decisión, analizan cuáles fueron los motivos. Fíjense que ahí yo marqué que la urgencia en la toma de decisión fue el motivo más mencionado de por qué hicieron una Adaptive HTA y no una ETS completa. Pero fíjense que también hubo otros motivos. Había otros que eran la certeza, eran situaciones donde era tan obvia la decisión, había tanta certeza sobre la decisión, era tan obvio, por ejemplo, que eso no era costo efectivo, o tan obvio que era costo efectivo que no se podía tomar una decisión sin la necesidad de hacer una evaluación completa. También otro que era mencionado era tecnologías de bajo impacto presupuestario, donde al contrario quizás se tolera un poco más de incertidumbre y los gobiernos pueden estar dispuestos a tomar una decisión con información un poco incompleta porque el impacto económico de la decisión no es muy alto. También en esta misma revisión ellos hacen esta especie de taxonomía de la Adaptive HTA, donde van desde la forma más simple, está de facto HTA, esto sería parecido a lo que se hizo en Rumania en el paper que les mostré antes, que se puede hacer quizás en tan solo 5 días, hasta el extremo de transferir formalmente una evaluación económica que puede llevar 9 meses, y son estos quizás lo que genera más interés hoy en día, es estas metodologías rápidas para estimar la costo efectividad de una intervención sin tener que hacer una evaluación económica completa. Es decir, que esta es una revisión interesante que les recomiendo leer a los que quieran conocer más sobre el tema. En esta misma revisión ellos también proponen qué rol puede tener la ETESA adaptativa en la toma de decisión. Entonces fíjense que ellos muestran un posible proceso donde se comienza haciendo una ETESA adaptativa, una ETESA rápida, y después está la pregunta de ¿vale la pena avanzar y hacer una evaluación económica completa?
Entonces, depende de varios factores. Por ejemplo, si hay que tomar una decisión urgente, y bueno, entonces se toma la decisión con la ETESA adaptativa que está disponible. Eh, si la pregunta de investigación es simple y hay cierta certeza sobre que eso es efectivo y costo efectivo, por ejemplo, quizás tampoco hace falta avanzar más, o si el impacto presupuestario va a ser bajo, como mencioné antes. Es decir, puede haber varios casos donde es suficiente esa información que ofrece la ETESA adaptativa para tomar una decisión, y se podrían tomar muchos casos, se pueden tomar decisiones sin contar con una evaluación económica completa. En cambio, puede ser que estas condiciones no se den, y en esos casos estaría indicado hacer una evaluación económica completa, una full HTA. Y ahora también quizás voy a mostrar algunos ejemplos más regionales de también experiencias en ETS adaptativa. Un caso muy común, similar a lo que mostré, por ejemplo, de Rumania, es cuando los países necesitan revisar su paquete de beneficios. Cuando pasan años sin que ese paquete de beneficios se revise, lo que pasa es que dentro de ese mismo paquete seguramente hay muchas intervenciones que representan buen valor por dinero, que son efectivas, que son costo efectivas, pero también es probable que en ese paquete de beneficios que hace unos años no se revisa, haya intervenciones que quedaron obsoletas, por ejemplo, o incluso intervenciones que fueron incluidas en el pasado sin buena evidencia de costo-efectividad, o que fue un error haber incluido. A lo que se agrega, además, todas las intervenciones nuevas que fueron apareciendo en los últimos años hasta que ese paquete de beneficios va a ser actualizado. Así que los que se enfrentan con tener que proveer evidencia, información a los tomadores de decisión para decidir qué cosas van a quedar en el paquete de beneficios, qué cosas van a salir, cuáles tecnologías nuevas se van a incluir, muchas veces se encuentran con que tienen que proveer información sobre muchas intervenciones. Acá muestro 3 ejemplos de trabajos que hizo el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Argentina, en 2 situaciones cuando hubo que revisar el PMO, que sería el paquete de beneficios de Argentina, y en Uruguay, cuando tuvimos que trabajar con el equipo de Uruguay en revisar el PIAS. Fíjense que se habían identificado 500, 165, 850 intervenciones que requerían información para tomar una decisión. Y incluso después de haber priorizado algunas, seguían siendo muchísimas, 193, 47, 164 intervenciones sobre las cuales había que proveer información. Una alternativa es decir, es imposible hacer evaluaciones económicas completas para 100 intervenciones, así que nos vamos a concentrar solo en la evidencia de efectividad y de seguridad. Esa sería la solución más fácil, porque es relativamente fácil encontrar evidencia de efectividad para las intervenciones. Pero realmente eso empobrece mucho el proceso de toma de decisión, porque estaríamos tomando decisiones de incluir o excluir tecnologías del paquete de beneficios ignorando la evidencia económica. Entonces, una alternativa intermedia es no ignorar totalmente la evidencia económica, tampoco hacer una evaluación económica completa, pero hacer algo intermedio que permita tener una estimación de cuál podría ser la potencial costo-efectividad. Quizás ustedes conocen, también es nuestra forma de Adaptive HTA, si ustedes quieren, es lo que utiliza el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Nosotros tomamos decisiones en base a 3 dimensiones, que es la calidad de la evidencia, es el beneficio neto y es una estimación indirecta de cuál podría ser la costo-efectividad y el impacto presupuestario de la intervención. Y de acuerdo a cómo se desempeña esa tecnología, se hace una recomendación. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando un ejemplo donde la calidad de la evidencia es moderada, donde el beneficio neto es menor y donde la costo-efectividad y el impacto presupuestario son inciertos. Eso se asocia con una recomendación moderada en contra de la incorporación de la tecnología, y esto fue ahí está la cita, es un trabajo de Andrea Alcaraz y colaboradores del IEX. Los que quieren ver el estudio completo está publicado. Y hay algunos ejemplos de muchas tecnologías que habían caído en esa categoría. Pero esta es una manera de proveer cierta información sobre la potencial costo-efectividad e impacto presupuestario, no necesariamente haciendo un estudio completo.
Otro ejemplo de nuestro grupo de trabajo es este documento que hicimos con el BID, que es un documento que intenta ayudar también a los países a incorporar la evidencia económica a la toma de decisión cuando no se puede hacer evaluaciones económicas completas como mencionaba antes. En este libro, que también está disponible, hay 3 capítulos que tratan sobre la evidencia de costo-efectividad. Justamente discuten 3 problemas habituales en los países, que es la falta de un umbral de costo-efectividad, la falta de una regla de decisión y particularmente que es el que nos compete ahora, la falta de evidencia económica local. ¿Cómo hacen los países para tomar decisiones cuando no tienen evidencia económica de todas las intervenciones? Entonces, en este documento lo que nosotros proponemos es una aproximación, otra vez, es una Adaptive HTA, que permite estimar la probabilidad de que una intervención sea costo efectiva. Por supuesto, y lo refuerzo, ¿no? La única información perfecta es una evaluación económica completa y es algo que tiene que hacerse en todas aquellas decisiones delicadas o importantes o que son definitivas. Acá estamos hablando de metodologías intermedias que quizás sirven para tomar decisiones en una primera etapa, pero esto no reemplaza de ninguna manera las evaluaciones económicas completas, porque esto lo único que permite es tener una estimación indirecta de cuál es la probabilidad de que esa intervención sea costo efectiva en nuestro contexto. Así que nuestra propuesta es analizar 3 dimensiones, también aplicar algunas aproximaciones para transferir la costo efectividad de otros estudios y de esa manera estimar si la probabilidad de que esa intervención sea costo efectiva en nuestro país es muy baja, es incierta, es moderada o es alta. Bueno, y este es otro documento muy importante también porque resume un poco todo lo que se sabe hasta el día de hoy sobre Adaptive HTA. Es una guía que fue organizada por IDSI. Incluye un capítulo muy importante también sobre la parte de la evidencia económica y cómo adaptar la evidencia económica y la tienen disponible ahí en ese link que les dejo abajo el slide. Bueno, muy bien, con esto terminamos este repaso general sobre Adaptive HTA. Les dejo ahí algunos links a la guía que hicimos para el BID que les había mencionado antes y también nuestros trabajos sobre umbrales de costo-efectividad y umbrales de impacto presupuestario. Gracias.